Beethoven ha sido una de las figuras más importantes de la historia de la música. El creador de la Novena Sinfonía decía que en el mundo del arte, como en toda creación, la libertad y el progreso son los objetivos principales. Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde San Pedro Museo de Arte a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. En esta ocasión, la OSEP tocará la música de Beethoven, Mendelssohn y Camino. Bienvenidos. Como ya he compartido en otras ocasiones, Félix Mendelssohn provenía de una familia acaudalada, refinada e ilustrada. Su abuelo, Moses Mendelssohn, fue un famoso filósofo. A la casa de los Mendelssohn llegaban con mucha frecuencia importantes intelectuales, entre ellos Goethe. Contrario a lo que pudiéramos pensar, Mendelssohn no fue precisamente un liberal. Por el contrario, se mostró en muchos aspectos de su vida de manera conservadora. El Fondo de Pensiones Teatrales de Leipzig solicitó en 1839 una partitura al músico alemán en el que debía basarse en Ruy Blas de Victor Hugo. Mendelssohn no era admirador del trabajo del dramaturgo francés y mucho menos de este texto que consideraba bastante violento. A pesar de lo poco atractivo que le parecía el drama, Mendelssohn aceptó el encargo. Ruy Blas de Victor Hugo está ambientada en la España del siglo XVII. Esta obra narra la historia de un perverso conde que ha sido rechazado por la reina. En su afán de vengarse de ella, el conde engaña a su sirviente, Ruy Blas, y lo convence de enamorar a la reina, haciéndolo pasar por un noble con la intención de humillarlo. Todo se sale de control cuando Ruy Blas se gana la simpatía de la reina y de la gente del pueblo. Esto le da oportunidad a Ruy Blas de introducir reformas populares. Las cosas se complican cuando la vida amorosa de los dos hombres comienza a cruzarse. Ruy Blas, al ser descubierto y humillado por el conde, lo asesina y termina suicidándose en los brazos de la reina a la que ha declarado su amor. Para entender más la poca simpatía de Mendelssohn hacia Victor Hugo, hay que subrayar que el escritor francés era liberal y el músico austriaco un conservador. La obertura Ruy Blas, opus 95 de Félix Mendelssohn, será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Es un gusto recibir en obertura al destacado guitarrista Juan Carlos Laguna. Nuestro invitado se ha presentado en diferentes países y en México ha tocado con las orquestas más importantes. El maestro ha sido becario del FONCA y del Arts International, a través de la cual hizo una residencia artística en Nueva York. El maestro Juan Carlos Laguna es miembro del grupo de concertistas de Bellas Artes y en esta ocasión la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla le ha invitado para tocar la Fantasía de Levante del compositor mexicano Javier Camino. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy contento de regresar a Puebla después de mucho tiempo. Y qué bueno que lo hace para tocar una partitura de la cual ya vamos a platicar un poco más adelante. Y quiero que comparta con nuestro auditorio, maestro, desde hace cuántos años le acompaña la guitarra. Pues desde niño. Para hacer una carrera profesional hay que empezar pues desde niño, cuanto antes mejor. Si quieres ser un profesional de la música hay que empezar de niño. Yo tuve la suerte, la fortuna de empezar de niño porque yo no venía de familia de músicos profesionales, ¿no? Entonces me acerqué a la música por hobby. En la secundaria tenía 12 años y entré a una escuela seria, profesional, como fue la Escuela de Música de la UNAM, y ahí hice mi carrera. Después se convirtió en mi carrera, pero no sabía si iba a ser músico profesional. Me gustaba tocar y tocaba la guitarra, y siempre en la secundaria, en la preparatoria, estaba con la guitarra a un lado. Pero ya después que estaba en la prepa y ya que uno está buscando qué carrera quiere uno dedicarse, estaba entre la historia y la música, y finalmente fui hacia la música, ¿no? Se dieron muchas circunstancias en las cuales me llevaron hacia el estudio de la música. La música es una carrera muy, muy demandante. Se estudia muchísimo, por mucho tiempo también. ¿Y cuáles fueron, digamos, como las cosas que determinaron para que usted pudiera recibir la medalla Gabino Barreda y también la medalla de los mejores estudiantes de México? ¿Qué factores hubo? Eso fue hace mucho. La Gabino Barreda es el mejor promedio de tu generación. ¿No? Entonces, esa la obtuve por parte de la UNAM. Y la medalla de los mejores estudiantes de México, eso fue que lo dio el Diario de México, y eso a nivel nacional, también los mejores promedios. Entonces me acuerdo que fue una ceremonia en instalaciones del diario en la Ciudad de México, y pues te dan un diploma, un reconocimiento por tu labor académica. Que seguramente eso le motivó mucho como para estar aún más seguro de lo que estaba haciendo. Sí, eso fue en estudios de licenciatura, ¿no? Eso fue ya, después de eso, pues ya hice estudios de maestría en ese entonces era la Universidad Anáhuac del Sur, que ahora es la Universidad de Anáhuac, México. Ahí hice mi maestría en docencia universitaria y después hice mis estudios de doctorado en la Facultad de Música, que es lo último que hice en estudios académicos, ¿no? Maestro, la docencia ha sido parte fundamental de su carrera profesional. A veces pensamos en la música como personaje que se dedica a dar conciertos, pero hemos tenido aquí a grandes invitados que gran parte como de sus esfuerzos y de sus actividades están concentradas también en la docencia. Sí, uno tiene que prepararse en ese perfil, porque uno finalmente va a llegar a la docencia. Es muy difícil ser solamente un concertista, a menos que uno sea Lang Lang, no sea uno Yo-Yo Ma. Grandes músicos, en el caso de la guitarra, tienen plaza de maestro o dan cursos. Entonces hay que prepararse en la parte pedagógica. A mí me gusta la docencia. Tengo colegas que no les gusta tanto la clase, les gusta tocar, pero la docencia es parte de la actividad de un músico profesional. Por lo mismo hice la maestría en docencia universitaria y me ha ayudado mucho en la parte pedagógica, ¿no? Porque a veces uno sabe el qué, pero no sabe el cómo, y el cómo es importante para transmitirlo con los estudiantes, ¿no? Y he tenido alumnos muy brillantes que ahora son músicos profesionales. Muchos de los, ya soy como que la generación más grande de los maestros en la Facultad de Música, y muchos de mis exalumnos son ahora parte de la Facultad de Música o de otras facultades en otros estados, ¿no? Entonces ya se ha formado como generaciones de alumnos, incluso hasta una segunda generación. ¡Ah, qué bien! Entonces, y alumnos también brillantes que han obtenido premios internacionales o nacionales de interpretación. Entonces, todo eso es muy motivante para uno como profesor, que el legado siga caminando, ¿no? Claro.
como alguien le enseñó en su momento a usted. Sí, exacto. Maestro, ahora me gustaría que platicáramos un poco sobre las grabaciones. Yo traje por ahí algunas que tengo del maestro y que guardo con mucho gusto, que además... Sorprendí de verlas. Sí, sobre todo que son algunos discos ya que tienen un par de décadas, sí. Algunos de ellos, y creo que eso es muy importante para los artistas porque los coloca también en una posición, si no de privilegio, pero sí como para exponer de una forma, digamos, como más inmediata, más profesional, que habla siempre bien en este caso, del músico. Sí, la grabación es parte también de tus actividades como músico profesional, como un medio de difusión, más que de sacar dinero. No es una grabación comercial que genera dinero, sino estás generando un contenido que se queda a futuro, ¿no? Muchas de mis grabaciones tienen ese perfil. Entonces he hecho muchas grabaciones de música mexicana, o primeras grabaciones, o primeros, casi como hago muchos estrenos de música, también hago estrenos también de obras o de proyectos, ¿no? Sigo ciertos proyectos. Por ejemplo, tengo un proyecto sobre canciones de cuna, o sobre un homenaje a Takemitsu, o sobre preludios americanos. Siempre busco un tema específico, ¿no? Entonces, ahora que ya el CD pasó como de moda, pero yo sigo haciendo CDs y se queda el registro físico. También es bonito tener el disco en físico. Antiguamente se leían incluso los cuadernillos y venía mucha información valiosa en muchos casos. En un disco, no solamente era como objeto arte, es importante para mí todavía el CD. Claro, para mí es muy importante estos discos físicos, no solamente la nostalgia o que de alguna u otra forma pertenecemos a otra generación, pero la información, las notas al programa siempre son muy, muy importantes y muy valiosas. ¿Sabe cuántos discos ha grabado? Nunca he hecho la cuenta exacta porque tengo grabaciones a veces de una participación. Me invitan no sé, con un cantante, así, pero más de 30 discos sí tengo grabados, ¿no? Con orquesta, solo, ensambles de música de cámara, en dúos. Entonces sí son muchos discos, pero el primero de ellos fue en Japón a raíz del premio de Tokio, ¿no? Entonces ahí hice mi primera grabación, ya después vinieron grabaciones en México y en otros lugares, ¿no? Entonces ese concurso me abrió las puertas en muchos sentidos. Y hablando de nuevas grabaciones y de partituras que ha estrenado, me gustaría que pudiéramos ahora charlar un poco con nuestro auditorio sobre la obra que va a tocar justamente en esta ocasión, que es la partitura del maestro Javier Camino, un músico mexicano. Bueno, él es mexicano, pero está desde hace muchos años en Quebec, en Canadá, y esta es Fantasía de Levante. Platícanos un poco sobre la partitura del maestro Camino. Yo llegué a esa partitura, o llegué más bien al compositor, escribiendo un artículo sobre conciertos mexicanos para guitarra y orquesta. Entonces el primer concierto que se hizo en el siglo XX fue de un compositor mexicano, no fue ni Joaquín Rodrigo, ni Héctor Villalobos, ni Castelnuovo Tedesco, fue un compositor mexicano. No, Rafael Adame. Y lo hizo en 1930, primer concierto para guitarra y orquesta. Después vinieron un montón de conciertos. Claro. Pero yo hice entonces un artículo que le puse Fantasía Concertante y empecé a investigar sobre conciertos mexicanos para guitarra y orquesta, y unos datos me llevaban a otros y unos compositores me llevaban a otros. Entonces yo documenté más de 100 conciertos mexicanos para guitarra y orquesta, en diferentes combinaciones de orquesta, orquesta sinfónica, orquesta de cuerdas, orquesta, ensamble mixto, etc. Hay un montón de combinaciones. Y también muchas guitarras, muchos tipos de guitarras, ¿no? Y combinaciones de guitarras, también guitarra y flauta, guitarra y violín, etc. Entonces, así llegué a conocer a Javier Camino, un amigo de Jalapa. Me dice, hay un compositor mexicano que vive en Canadá y no sé qué. Entonces me dio los datos y le escribí, así como le escribí a muchos, ¿no? Entonces él me mandó los datos de su fantasía y me dice que tenía 30 años que no se había estrenado, que la tenía guardada, que esperaba que ojalá se tocara. Entonces yo mandé la propuesta a la orquesta al Festival de Morelia, y le aceptaron, y fue cuando las tenés un par de meses. O sea, en Puebla es la segunda ocasión que se estrena, que se hace este concierto, que es importante la difusión de música mexicana, más allá de los conciertos de Ponce, el concierto de Ponce, el concierto del Sur, darle vida a todos estos conciertos nuevos.
Hace 2 semanas estrené, ahí se fue un estreno mundial de otro concierto mexicano para guitarra orquesta. Ese fue el concierto de Anastasia Guzmán, una amiga compositora mexicana, y se hizo dentro del marco de las jornadas de INBASACN, la Sociedad de Autores y Compositores. Hizo el estreno de este concierto también, que lo conocí también por toda esta información que fui obteniendo poco a poco. Entonces, que la gente tenga oportunidad de escuchar nueva música mexicana, creo que es muy, muy importante. No solamente los jóvenes especialistas en la guitarra, sino también para el público en general. El nombre de la obra nos da, digamos, un poco idea del contexto de la partitura. Hablando de manera formal, fantasía es, digamos, como una obra con una estructura libre y que no está, digamos, tan apegada a la estructura concierto. Sí, es como un gran primer... Son como 3 partes, pero es un solo movimiento como dividido en 3 partes, como a veces lo hacen, con 3 temas distintos. Entonces, en la parte central, en una parte lenta, se puede decir que es el segundo movimiento, y en la parte final, una parte viva, que es como el tercer movimiento, pero es como un gran movimiento, ¿no? Y la obra, así como él la fue dejando, la retomó después de años y le cambió muchas cosas. El final me dice que lo cambió. En la época que él empezó a escribir estaba muy influenciado por la música del rock, me dice él, pero un rock muy tranquilo. Entonces hay motivos o sugerencias de un disco de Pink Floyd, de La Pared, pero de la parte más sutil de eso. Es muy bonito porque yo cuando toqué en Morelia me decían jóvenes, esa parte parece la parte de La Pared de Pink Floyd. Y sí hay como motivos así, pero es un concepto no del virtuosismo de los grandes conciertos como el concierto de Aranjuez, ¿no? Es otro tipo de virtuosismo y un concierto como para disfrutar, ¿no? Por el tipo de armonía que tiene, es muy fácil de escuchar, ¿no? Es interesante el concierto. No es precisamente el tipo de concierto virtuoso donde vemos en este caso al guitarrista que lo está dejando todo en el escenario. Bueno, siempre se deja todo en el escenario, pero en el sentido de que es muy demandante, que se necesita de una gran técnica y de grandes capacidades. Exacto, ese no. El que toqué hace 2 semanas, un comentario de la gente, incluso de la subdirectora de Bellas Artes, me decía, nunca dejaste de tocar el concierto. O sea, siempre está presente la guitarra, y aquí va como dialogando la guitarra con un instrumento, con otro, a veces con orquesta, a veces solo, en los conciertos que tienen la parte de la cadencia que es solo, pero no, va como coloreando ciertas partes la guitarra, ¿no? No es ese concierto, como dijiste, de virtuosismo de alta exigencia, pues como el Aranjuez, por ejemplo, ¿no? Sí. Maestro, antes de ir a escucharle, me gustaría que nos compartiera un poco sobre su guitarra. En México tenemos grandes lauderos, una escuela importantísima, y creo que eso nos ha colocado también en México en una posición digamos como más interesante. Antes quien perdía su guitarra, se le estropeaba su guitarra, bueno, entonces había que ir a otros lugares, era muy difícil, había una gran demanda, había pocos lauderos. Lo mismo pasaba con los instrumentos como de cuerdas, como el violín, la viola. Lo mismo hay ahora, pues una gran escuela, creo que es en Querétaro y en Jalapa. Toda la escuela mexicana viene de Paracho realmente. Y en Paracho también. En Querétaro hay, por supuesto, una escuela de laudería, y también en Jalapa, y hay muchos lugares ahora, pero el centro es en Paracho. En el caso de su guitarra, ¿es una guitarra de autor, como dicen? ¿Es una guitarra que mandó a hacer? La que voy a tocar ahora no es una guitarra. He estado tocando con una guitarra de Paracho también, una guitarra de Arnulfo Rubio, que es uno de los grandes constructores mexicanos. Pero en esta ocasión, por como toco en orquesta, es una guitarra alemana, Andrés Marmi se llama, con toda la escuela española, vive en España incluso, pero se amplifica la guitarra. Entonces sirve para la cuestión cuando tocas en una sala grande o con orquesta, utilizas la amplificación, ¿no? Entonces tiene acá una pastilla, un micrófono, es una guitarra, entonces que por el tipo de concierto que voy a hacer, la traje por eso. Si fuera un recital solo, quizá hubiera traído la otra guitarra que tengo de Masaru Kono, que es un constructor japonés que me gusta mucho, o la de Arnulfo Rubio también, ¿no? Es de las guitarras mexicanas que yo tengo. ¿Se fue de visión, maestro? Sí, por supuesto. Yo no lo tengo, por suerte, ¿no? Pero, por supuesto, hay gente que tiene colección de guitarras, ya no saben ni cuál tocar, pero la guitarra que no se toca
no suena, no resuena, ¿no? Una de mis guitarras que tuve, una guitarra de Masaru Kono, me llegó me la ofrecieron a mí, un amigo japonés, porque había un coleccionista de guitarras que tenía mucho dinero, pero compraba guitarras a grandes constructores, pero las tenía como exhibidas en su casa. Ah, ya. Entonces él ya viejo decía que esas guitarras que habían estado como exhibidas, que quería que se tocaran. Entonces la ofreció a mucha gente en el mundo para que, a precios muy baratos, a mí me la dio muy barata, una guitarra de Masaru Kono que estuvo siempre así expuesta, pero que no se tocaba. Entonces se ensordecen, como se dice, ¿no? Sí, no resuena porque uno cuando toca así, la tapa vibra. Sí. Entonces, si una guitarra no se toca, esto no vibra. Entonces, entre más se toque, más vibra la tapa, y la vibración de todos los días pues, hace que vibre más y más, ¿no? Entonces hay que estar tocando la guitarra. Si tienes guitarras de guardadas, no es tan recomendable, ¿no? Yo tengo 4 guitarras y las uso. Tengo de Argentina, de México, de Alemania y de Japón, mis guitarras, ¿no? Y podría considerar que las guitarras que se hacen en México son de una gran calidad. Sí, yo me he encontrado ya guitarras mexicanas en otros países. Ya cuando otros guitarristas optan por una guitarra mexicana, por algo parecer ante tanta competencia que hay en Europa, en Oriente o en Estados Unidos, ¿no? Entonces sí me he llevado sorpresas de que en Argentina o en Estados Unidos, en el mismo Japón, he visto guitarras mexicanas, ¿no? Una vez fui a concurso de la GFA en Estados Unidos, el más importante de Estados Unidos, me gustó mucho un chico norteamericano. Y ya después de la primera ronda, que vas y que conoces a la gente y todo, me lo encontré en la sala, en los pasillos, y le digo, ¿qué guitarra tocas? Y dice, una guitarra mexicana, me dice, una guitarra de Paracho, un chico de un gran nivel, ¿no? Pasó a la final incluso. Y ahí en Japón una vez fue a un concierto, se acerca un guitarrista japonés y me dice, ¿conoces este constructor maestro? Y me enseñó una guitarra también de Daniel Caro, un maestro de Paracho. Entonces me encuentro en una tienda de guitarras en Japón, otra guitarra de otro mexicano expuesta en una foto también. Entonces, con un gran guitarrista japonés. Entonces ya se están tocando, ¿no? Como decía el maestro Juan Helguera, que una escuela que se considere como tal, en este caso de guitarra, para que se considere, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Que haya buenos maestros, que haya buenos intérpretes, que haya buenos compositores y que haya también buenos constructores, ¿no? Entonces se va como toda una escuela, y en México creo que hay muchos rubros que están cubiertos de maravilla, ¿no? En la composición, en la docencia, en la interpretación, en la construcción. Y Paracho es, para mí, te digo, es como la cuna de la construcción en nuestro país. Sobre todo entendido para este instrumento, para la guitarra. Para la guitarra, sí, porque en Querétaro hay mucha gente que se graduó de ahí y salen y hacen otros instrumentos de cuerda, ¿no? Claro. Un exalumno mío que vive en Toluca, él también hizo la carrera después, ganó premios de interpretación y todo, y ahora está haciendo guitarras muy buenas, y él estudió parece que en Toluca, no sé bien dónde estudió la laudería, pero lo está yendo bastante bien. Y es como no sé si es moda, pero hay muchos guitarristas que están haciendo guitarras ahora, ¿no? Tiene un caso de alumnos que están haciendo guitarras y están tomando cursos y la están haciendo. Entonces, está bien. Es un nuevo perfil de los músicos, ¿no? Qué bueno. Pues maestro, un gusto, qué placer que esté en Puebla tocando con la Orquesta Sinfónica del Estado, que si la memoria no me falla, ¿es la primera vez que se presenta? ¿Con orquesta? Sí. Sí, ¿verdad? Acá sí. He tocado en muchos lugares en México con orquestas, pero en Puebla no había tocado con orquesta. Antes estaba el maestro Lozano acá. Sí, estuvo. Y el maestro Lozano me dice, te quiero invitar a Puebla, porque la versión que yo tengo del Aranjuez, el concierto de Aranjuez, la hice con Lozano y con el orquesta Carlos Chávez, hace muchos años en la Ciudad de México, ¿no? Pero nunca se dio la oportunidad, y ahora por parte de Bellas Artes me hicieron la invitación. Pues maestro, un gusto. Seguramente el maestro David Hernández Bretón, que es el director de la OCEP, le hará otras invitaciones para tocar otros conciertos, porque el repertorio para la guitarra es justamente uno de los instrumentos que no se puede quejar de la literatura que tiene. Sí, y si ves las programaciones de las orquestas, las temporadas, mejor ves 3 o 4 conciertos de piano, y de guitarra, si acaso uno, ¿no? No se programa tanto, y cuando se programan casi los mismos. O sea, el Aranjuez, que es precioso, todos son hermosos, ¿no? Sí, claro. El Aranjuez, el de Villalobos, quizá, el de Castelnuovo Tedesco, y el de Ponce, ¿no? El del sur. Y ahora se está programando mucho el concierto La Levin de
Eduardo Angulo, compositor mexicano, es poblano, Sí. que se toca mucho, es un concierto hermoso también, pero tratar de hacer más grande la propuesta de conciertos para la gente y para los músicos, ¿no? Seguramente va a ser. Maestro, pues muchas gracias. Enhorabuena y seguramente estaremos platicando pronto. Gracias, Mariana. Gracias. Si le parece, pues vamos a escucharle. Gracias. Pues vamos a escuchar al maestro Juan Carlos Laguna tocar la Fantasía de Levante del compositor mexicano Javier Camino. La acompaña la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Después de escribir su Sinfonía número 3, conocida como Sinfonía Heroica, Beethoven necesitó un respiro. Su Sinfonía número 4, como bien lo apuntó Robert Schumann, era una doncella griega entre dos gigantes nórdicos, es decir, la tercera y la quinta. Estrenada en un concierto privado en 1807 en el Palacio del Príncipe Lobkowitz en Viena, la Sinfonía número 4 fue compuesta por Beethoven en el verano de 1806 mientras se encontraba de vacaciones en Hungría en la residencia de la condesa Josephine von Brunsky y sus hermanos. Algunos estudiosos creen que la condesa Josephine pudiera ser la amada inmortal, destinataria de algunas sentidas cartas del músico alemán. Aunque no hay certeza de esto, lo que sí se sabe es que la condesa, aunque admiraba a Beethoven, no correspondió a su amor. La Sinfonía número 4, en si bemol mayor opus 60, está más apegada al clasicismo y al espíritu de las obras de Haydn y Mozart. La Sinfonía número 4, opus 60 de Beethoven, será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Escuchando la Sinfonía número 4, opus 60 de Beethoven, es como termina este concierto presentado por Obertura a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Soy Mariana Domínguez y le recuerdo que la música también se ve.